Bienvenidos al módulo de utilización segura de medicamentos. En este módulo vamos a ver la importancia del manejo de los medicamentos en nuestros pacientes, ya que conlleva riesgos propios, referidos a la prescripción, a la administración, al uso propio del medicamento por parte del paciente y a los riesgos intrínsecos de cada medicamento. ¿Por qué es importante la seguridad en la utilización de medicamentos? Primero, porque son las principales causas de insatisfacción de los pacientes, debido a los efectos adversos no esperados por el paciente y a la pérdida de confianza en el gremio médico debido a esas malas experiencias de los pacientes con los medicamentos. Entonces, seguramente les ha tocado escuchar de vez en cuando a algún paciente familiar que dice: ese médico casi me mata con ese medicamento. Pues eso tiene que ver con precisamente esas reacciones adversas no esperadas por el paciente. Y ese es el término clave que quiero que comprendamos primariamente en este módulo. Si alguien no se espera algo y ocurre, la impresión que se lleva es negativa. Entonces, la primera recomendación que hacemos es que se le informe al paciente los potenciales eventos o reacciones adversas que puede tener un medicamento. Hablaremos de eso más adelante. Podemos ver que una reacción adversa al medicamento puede provocar lesiones al paciente que pueden afectar bastante su autoestima, su conformidad y su bienestar. Y esto conlleva a que los objetivos terapéuticos del paciente no se cumplen. Esa pérdida de confianza afecta la relación médico-paciente y esto es el principal problema de las reacciones o las inseguridades relacionadas con el uso de medicamentos. El otro es que puede provocar daños en el paciente graves, los síndromes de Stevens-Johnson, las reacciones anafilácticas y algunas reacciones adversas pueden llegar a provocar daños serios en el paciente que nosotros debemos tratar de anticiparnos a su ocurrencia dentro de lo previsible. Ustedes en el módulo van a ver una categoría de clasificación que son los problemas relacionados con medicamentos. ¿Cuáles son esos problemas relacionados con medicamentos? Se clasifican en PRM1, que es el paciente sufre un problema de salud como consecuencia de no recibir un medicamento que necesita. Entonces, el paciente con esquizofrenia que requiere su antipsicótico o el paciente diabético que no recibe su insulina, es muy probable que tenga una complicación de esa patología por no recibir la medicación. ¿Y por qué no la recibe? Puede haber diferentes causas, porque no hay disponibilidad, ya sea en el país por los problemas de los entes reguladores o del INVIMA o de disponibilidad de materias primas, etcétera, por dispensación equivocada porque no le dispensan el medicamento o no le dispensan el que es, por problemas de prescripción porque no se prescribe el medicamento que necesita el paciente, etc. Luego tenemos los PRM2, en los cuales el paciente sufre un problema de salud por consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Entonces, el paciente que se le administra un medicamento que no estaba prescrito originalmente o que no era intencionalmente prescrito para él. Entonces, por ejemplo, un paciente que por accidente recibe una levomepromacina, cuando realmente iba a recibir una levotiroxina, entonces el paciente no obtiene el beneficio del PRM1 porque no recibió la levotiroxina para su problema de tiroides, y segundo, recibe un medicamento como levomepromacina que puede tener efectos anticolinérgicos, provocar una hipotensión ortostática y una caída al paciente. Entonces, es un problema por recibir un medicamento que no necesitaba. Entonces, eso es otro tipo de acción insegura o problema relacionado con medicamentos. Luego tenemos los PRM3 que tienen que ver con la efectividad y el 4. El PRM3 es un problema de salud como consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Esto es los que llamamos fallos terapéuticos. Cuando un paciente recibe un medicamento a las dosis terapéuticas establecidas y no tiene el efecto deseado y por ello ocurre una afectación de su salud, se clasifican como PRM3. También tenemos el PRM4, en el cual el paciente sufre un problema de salud como consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicación. Y esto es cuando hablamos ya de dosis subterapéuticas, cuando el paciente no recibe la dosificación que necesita y esto le acarrea un problema de salud. Luego tenemos los de seguridad, el PRM5, en el cual el paciente sufre un problema de salud como consecuencia de una inseguridad no cuantitativa de la medicación. Y esto hace referencia a los efectos adversos intrínsecos de la medicación. Por ejemplo, ustedes saben que el captopril puede producir tos a dosis terapéuticas. Hay medicamentos que producen epigastralgia, como algunos antibióticos, como la claritromicina, que es propia de ella, que ocasiona estas reacciones. O, por ejemplo, la misma claritromicina intravenosa que tiene un potencial de ocasionar flebitis.
Es parte de los efectos intrínsecos del medicamento y no están relacionados con una sobredosis. Estos son los PRM5. A los PRM6 es cuando el paciente sufre un problema de salud como consecuencia de una inseguridad cuantitativa de la medicación. Y este sí hace referencia a la sobredosis. Cuando se supera la dosis terapéutica es una dosis mayor. Por ejemplo, cuando se sobrepasa la dosis de acetaminofén y el paciente incurre en un daño hepático, por ejemplo, eso es un PRM6, un problema por inseguridad cuantitativo de la medicación. El Ministerio de Salud se ha tomado muy en serio, y de hecho no solo el Ministerio de Salud de Colombia, sino todos los países del mundo, en lo que es la seguridad en la administración de medicamentos. Y todo ello conlleva a la conformación en todos los países de sistemas de farmacovigilancia, que es algo que ustedes seguramente han oído nombrar. En Colombia tenemos un paquete instruccional de seguridad del paciente, el paquete instruccional de seguridad en la administración de medicamentos, que hace parte de las guías de buenas prácticas de seguridad del paciente. ¿Por qué es tan importante la seguridad y por qué se constituye en un paquete instruccional del ministerio? Bien, resulta que los errores de medicación son muy frecuentes y los más frecuentes ocurren cuando se prescribe y cuando se administra, no tanto cuando se dispensa, que también hay y pueden ser graves, pero la mayor cantidad es cuando se hace una prescripción errónea o cuando la administración se hace de una forma equivocada, ya sea porque el paciente no está bien educado en la forma de tomarse el medicamento o cuando el personal de enfermería lo administra de manera equivocada. Se ha determinado que hasta un 67% de las prescripciones médicas tienen uno o más errores. Entonces, una gran cantidad de errores. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero se ha encontrado en estudios que el 67% de las prescripciones que hacemos los médicos contienen al menos un error. De estos, un 46% ocurren entre el ingreso y el alta hospitalaria, es decir, en la transición de pacientes entre diferentes niveles asistenciales. Entonces llega el paciente hipertenso y diabético a hospitalizarse, allá le hacen cambios en el tratamiento, el paciente sale, no se hace una conciliación con la medicación que venía tomando en la atención primaria y eso conlleva a errores en el tratamiento del paciente con lo que venía tomando. Esto es un tema muy importante que veremos en el tema de conciliación medicamentosa en este módulo. Como les decía, en las Américas y en el mundo se han implementado programas de farmacovigilancia. En varios países desde el año 90 se han realizado actividades para implementar estos programas. En Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela ya no hay, pero había. Y se han implementado todos esos sistemas para coordinarse con la Organización Mundial de la Salud. Cuando ustedes realizan un reporte de una reacción adversa a medicamentos, ya sea por cualquiera de los PRMs que vimos acá, que el medicamento no funcionó, que le generó una reacción adversa al paciente, que no se lo prescribieron adecuadamente, todas esas fallas de la medicación se reportan y son registradas ante el INVIMA en Colombia, y el INVIMA a su vez utiliza varias de ellas, sobre todo las reacciones adversas no cuantitativas, a un sistema que se llama UPSALA, y de ahí es donde salen todas esas informaciones sobre reacciones adversas y contraindicaciones que ustedes ven en los insertos de medicamentos. Eso es lo que se hace en los estudios de fases avanzadas cuando se saca al mercado un medicamento. Ese reporte que usted hace alimenta esa base de datos y es importante para ir identificando la incidencia de estas reacciones adversas. Entonces, por eso los invito y que invite también a sus equipos de trabajo a que cualquier reacción adversa al medicamento sea reportada a su programa de seguridad del paciente y a su sistema de farmacovigilancia para poder alimentar estas bases de datos que tan útiles nos son para identificar estos potenciales riesgos en la utilización de medicamentos en nuestros pacientes. En Colombia, a través de la alianza con la OMS y la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, se han establecido sistemas de farmacovigilancia y hace parte del reporte obligatorio que hacen las instituciones de salud al INVIMA cada mes para reportar esas reacciones adversas, esos problemas que se han presentado con medicamentos, pero también con dispositivos en tecnovigilancia. De eso donde están las alertas sanitarias que ustedes han escuchado que un dispositivo tiene un riesgo o que un medicamento parece ser falsificado. De ahí, de esos reportes que nosotros como médicos hacemos, que ustedes y sus equipos asistenciales hacen, es que salen esas alertas que son tan útiles para identificar esos medicamentos que representan un riesgo. Entonces, ¿para qué sirve este paquete instruccional? Entonces, el paquete instruccional de utilización segura de medicamentos busca es, primero, identificar cuáles son los errores o fallas más comunes o de mayor impacto cuando se utilizan medicamentos.
pero también identificar cuáles son los factores contributivos, los de más impacto que favorecen la aparición de ese riesgo, es decir, las fallas activas y latentes, las acciones inseguras más frecuentes que provocan reacciones adversas o que provocan eventos adversos cuando se utiliza un medicamento. Los objetivos específicos, que es lo que buscamos que ustedes apropien en este módulo, es: 1. Identificar cuáles son las barreras y defensas o medidas de seguridad más eficaces para prevenir los riesgos asociados con el uso de medicamentos. También, cómo implementar buenas prácticas, políticas, directrices, protocolos asistenciales administrativos que velen por la prevención de ese riesgo en la utilización de medicamentos. Este es un ejemplo de barreras de seguridad implementadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el etiquetado de unidades farmacéuticas con el nombre y el documento de identidad del paciente. Entonces ven acá que este pertenece a un paciente, tiene la cédula, allá vemos que ese cajetín pequeñito de medicamentos es de otro paciente y así. Cada medicamento o cada unidad terapéutica se debe marcar con el nombre del paciente. La enfermera, cuando lo va a administrar, coteja esa información con la manilla, le pregunta al paciente y también con el Cardex para verificar que ese medicamento y su dosis sí es para ese paciente. Esto es un ejemplo de barreras de seguridad que algunos hospitales implementan. Tenemos, por ejemplo, los cartes de medicamentos. Por ejemplo, en este se hace énfasis en el riesgo de alergias y después se muestra cuáles son los medicamentos que el paciente va a recibir que fueron prescritos por el médico. Es un ejemplo del hospital donde trabajo, que se implementa un sistema que no se transcribe la fórmula del médico a mano en el CARDES, sino que el CARDES automáticamente sale de la prescripción del sistema, de la prescripción que hizo el médico, para evitar el riesgo que conlleva una transcripción por una persona, lo cual introduciría un factor de error humano en el procedimiento. Pero eso es un ejemplo de barreras de seguridad que se pueden implementar en una institución. Transcribir un CARDES a mano no es que esté mal, solo que introduce un elemento de riesgo y en este caso lo que se hizo fue eliminar ese riesgo, pero con las medidas adecuadas y con el cuidado adecuado, pues hacer una transcripción manual no debería tener un problema, pero son innovaciones que pueden ocurrir en distintos centros. Tenemos este ejemplo que son de medicamentos con igual nombre, diferente presentación. Vemos que los laboratorios hacen un esfuerzo por diferenciarlos por color y vean que colocan las primeras letras en mayúscula precisamente para que la persona que le va a colocar sepa diferenciarte que ese medicamento es distinto a otro. Entonces vean, por ejemplo, acá tienen doxorubicina, allá carboplatina, y con eso la persona, tanto por el color como por las letras, identifica que son medicamentos diferentes. Antiguamente los medicamentos eran idénticos, las ampollas se veían iguales si eran de la misma casa farmacéutica. Ahora ya no, vean por ejemplo que ahorita tienen la efedrina, sulfato, vean cómo la identifican con este logo azul, vean la adrenalina distinto. Entonces vean que el resto del frasco es exactamente el mismo, la tapita, etcétera, pero la etiqueta tiene elementos diferenciadores. Eso es para prevenir los errores por medicamentos de aspecto similar o pronunciación similar. Aquí repasando lo que es cómo funciona la prevención de un evento adverso, recordemos el esquema del queso suizo, en el cual tenemos las barreras o medidas de seguridad, que aquí se asimilan a barreras porque evitan que traspase una acción insegura. Tenemos las medidas o barreras de seguridad que tienen que ver con el sistema, la institucionalidad, los protocolos y las personas. Vemos cómo una acción insegura puede atravesar una o dos barreras, pero como las barreras son redundantes y van una detrás de otra, la idea de esas barreras defensivas es impedir que un evento aleatorio de inseguridad, una acción insegura, un error, un despiste, una contravención, una infracción o una equivocación no lleguen hasta el paciente. Eso es lo que busca las distintas redundancias en las barreras de seguridad. Volvamos al punto anterior. Primera barrera, un CARDES donde la transcripción del medicamento no haya factor humano, que es directamente lo que prescribe el médico. Entonces ahí tenemos una barrera de seguridad porque no se transcribe a mano, es tal cual. Otra barrera de seguridad, poner aquí la alergia en la cabecero del CARDES con letras rojas para que la gente vea que le ponga cuidado o le llame la atención que el paciente manifestó una alergia al medicamento. Segunda barrera, tenemos acá la identificación de las unidades farmacéuticas con etiquetas con el nombre del paciente. Es otra barrera redundante, hay otra barrera que va seguida del CARDES. Y luego está la manilla de identificación que puede tener el paciente. Entonces la enfermera, para evitar un error de medicación, mira el CARDES, que es digital, sin errores de ortografía ni nada, porque el nombre
el nombre de la presentación sale directamente de lo que está parametrizado en el sistema. Tiene la segunda barrera, que es las alergias. Tiene otra barrera, que es la identificación del nombre del paciente. Y con eso, más la manilla, debería reducir la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Entonces, esas distintas barreras evitan que se cometan errores como el medicamento correcto en el paciente incorrecto o el medicamento incorrecto en el paciente correcto o ambas. Y esto es un ejemplo de cuando ocurre un evento adverso. El evento adverso ocurre cuando todas las barreras de seguridad presentan fallas que permiten que una acción insegura llegue al final. Por ejemplo, que el CARD sea a mano y que por un error de atención lo hayan diligenciado mal, que no tengan manillas de identificación o no las usen y no verifiquen que el medicamento sí es para ese paciente. Entonces, cuando no se acatan esas barreras de seguridad es cuando ocurre un evento adverso. Este es un ejemplo de lo que les quería mostrar, pues, relativo con los medicamentos. Ahora, en el paquete instruccional van a encontrar este gráfico, que no quiero que se asusten por la complejidad del gráfico. Centrémonos en lo fundamental. Vamos a ver primero la acción segura más frecuente en la administración de medicamentos, que es esta que está acá en el centro, que es la administración errónea por denominación y apariencia común de los medicamentos, lo que llaman los medicamentos LASA, o medicamentos de apariencia o pronunciación fonética similar. Veamos unos ejemplos acá. Vean, por ejemplo, la presentación farmacéutica de la betametasona y la dexametasona. Es exactamente la misma. Y por eso tiene esta alerta para que la gente visualice que hay un riesgo de similitud. Esta es, por ejemplo, una barrera de seguridad que se está colocando aquí. Más efectivo sería que fuera distintas, como están haciendo las casas farmacéuticas últimamente, pero esto también funciona. La levotiroxina de 50 y la de 100 también tienen la alerta de similitud. O vean, por ejemplo, el cromoglicato de sodio al 2%, la presentación oftálmica y la presentación nasal. También deben estar con su alerta de similitud, porque vean que es el mismo frasco, vean que es igualito, es cromoglicato de sodio al 2%, solo que uno es por solución oftálmica y otro es por vía intranasal. Y casos se presentan que el paciente se echa la nasal en el ojo porque le dispensan la que no es o no se da cuenta, y por eso puede ocasionar una irritación, lo cual sería un evento adverso. Esto es un ejemplo de los riesgos que tiene el paciente, pero hay riesgos más graves, como en ampollas, que vean que eran todas idénticas. Y antiguamente había un problema, que las ampollas se identificaban como morfina clorhidrato al 2%, y muchas personas no entendíamos qué se refería con el 2%. Ya gracias a la legislación han avanzado y ya colocan exactamente lo que deben colocar, que es 20 miligramos por mililitro, que es lo que realmente le interesa al clínico y al enfermero entender en qué está constituido esa ampolla de morfina. Esas son cosas también que se han venido mejorando. Entonces, de ese riesgo, que es confundir un medicamento por su apariencia similar, vemos que hay distintas barreras de seguridad. Están las casas farmacéuticas o los laboratorios que etiquetan sus productos de manera diferente para hacerlos más visibles, o que esa diferencia sea más clara, para evitar la similitud en la presentación. Pero también las instituciones de salud, pues también tienen que etiquetar esos medicamentos con ese riesgo. Primero identificar qué medicamentos tienen apariencia similar, y después de identificarlos a todos, hacer la respectiva marcación para que el personal identifique que pueden ser similares a otros. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en los carros de paro, donde las ampollas de adrenalina y las de vasopresina y las de atropina pueden ser iguales en apariencia, una ampollita verde ahí de cierto tamaño, y entonces la persona así de afán lo coge, no se da cuenta, y eso puede producir un error. Entonces, por eso es importante identificar las ampollas por otra manera para evitar esos errores en la administración de un medicamento. Luego tenemos que es la prescripción incompleta, error de prescripción de la dosis o de la vía de administración o de la frecuencia de duración del tratamiento, que es un riesgo también muy frecuente, que es cuando la prescripción no cumple con los estándares de calidad mínimos que se le pide, que es que sea claro en la dosis, para evitar dosis subterapéuticas o sobreterapéuticas, el paciente no entienda la dosis, la posología, la vía de administración, que la damos por sentado, pero casos se han visto donde hay errores, porque el médico manda metronidazol óvulos, no coloca la vía, la paciente encuentra el óvulo, que es vaginal, y se lo toma, porque el paciente no sabe qué es eso y simplemente asume que es para tomar. Pero entonces la vía nunca se debe olvidar colocar, y es muy importante educar a nuestros médicos en que la vía es tan importante como el resto de la prescripción, tanto como la presentación, la dosis, la frecuencia, etc. Entonces, cuando cometemos esta falla,
que es frecuente en estas instituciones de salud y puede provocar eventos adversos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los factores contributivos, que son de dos tipos grandes. Los que tienen que ver con las fallas latentes, que están relacionadas con procesos administrativos que no son completamente seguros, cuando los procesos institucionales no proveen lo suficiente o no proveen las medidas o los insumos para la seguridad, pero también tenemos las fallas activas que son de la persona, del equipo de trabajo que llevan al error. ¿Cuáles son estos factores contributivos? Entonces tenemos varios. Puede ser uno que no haya un apoyo institucional para explicar al médico cómo es la manera correcta de prescribir y se deje que los médicos prescriban como quieran o como están acostumbrados a hacer. Entonces, por eso muchas instituciones, las más serias, tienen siempre un manual de prescripción que es obligatorio para todos los médicos que prescriben leer, apropiarse y son evaluados en el cumplimiento de ese manual de prescripción. Otro distinto es los programas de inducción y reinducción para personal temporal o flotante o estudiantes. Entonces, muchas veces es personal que es transitorio como residentes o estudiantes de internado o médicos que solo hacen turnos de vez en cuando. A estas personas no se les hace inducción sobre estos manuales de prescripción y pues eso puede conllevar a errores de prescripción porque es personal no competente, no capacitado y sin experiencia o que pueden tener experiencia pero no tienen apropiado los modelos de prescripción propios de la institución o del software de la institución. Luego tenemos, claro, la sobrecarga de trabajo. Entonces, si yo tengo que atender en un piso a 50 pacientes en una mañana, un solo médico para verlos y prescribirlos a todos, pues no da el tiempo para hacer una prescripción minuciosa. Entonces, es un problema institucional en el cual no se provee el ratio de personal médico con respecto a los pacientes para poder realizar una tarea segura. Entonces, seguramente ustedes en muchas instituciones han visto que hay alas en las cuales son 40, 50 pacientes para un solo médico. Entonces, obvio, eso no es humanamente posible hacer una revisión minuciosa de los medicamentos. Entonces, por eso se habla tanto de la capacidad instalada en habilitación, el cual lo que busca es verificar que la cantidad de personal disponible sea la apropiada para una atención apropiada y segura para la cantidad de pacientes que tiene a su cargo. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que hay estándares de 20 pacientes por médico, por turno, o por 8 horas son 15 pacientes. Bueno, eso cada institución lo define, pero debe estar definido de forma tal que ese tiempo brindado sea el suficiente para que se haga todo el proceso de evaluación del paciente y la prescripción de medicamentos de forma detenida y concisa y sobre todo verificando que sean las dosis, las vías y las presentaciones correctas. De la sobrecarga es un problema también que permite que ocurra el error de una prescripción incorrecta. Luego tenemos los factores del individuo, que es que el individuo no se adhiera a los manuales de prescripción, entonces ya son infracciones propias del individuo. Ya tenemos otro que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo la escritura a mano. Entonces hay una razón por la cual está prohibido hacer prescripciones o licenciamientos de historia clínica a mano como hasta hace 20 años. Hoy en día ustedes van a ver de que en ninguna institución en Colombia se le permite realizar historias clínicas manuales, a no ser que sea una contingencia, que tampoco debería permitirse. Y es precisamente porque la letra manuscrita da muchos problemas para la comunicación de la información. Nosotros todos quisiéramos que todos los médicos tuviéramos esta letra que vemos acá, casi que de imprenta, ¿cierto? Pero desafortunadamente la realidad es que los médicos tendemos más a escribir es así. Y por esta razón es que ya no se permite hacer prescripciones manuales y todas las instituciones debieron haber promovido en su momento la adopción de sistemas informáticos para la prescripción. En los hospitales modernos, en los que tienen historia clínica digital, ya la presentación está precodificada, la forma farmacéutica, eso ayuda mucho al médico y ha reducido mucho los errores de prescripción en los últimos 15 años. Tenemos también el problema de la comunicación entre el personal, en el cual las órdenes escritas o verbales no son claras, o no se tiene claro en qué momento se permite o no órdenes verbales. Entonces, por ejemplo, en los hospitales que permiten órdenes verbales en cualquier momento, el médico ordena verbalmente un medicamento que es crítico, la enfermera lo entiende mal, lo aplica mal y entonces ya es echarle la culpa. No, es que él me dijo, ella sí lo hizo. Entonces, muchas instituciones tienen claro que órdenes verbales no se aceptan a no ser que sea un caso de una emergencia, como un código azul o algo similar.
Pero también tenemos problema de que las órdenes verbales pues están limitadas a los contextos de emergencia, pero las órdenes escritas también pueden tener un problema. Y a pesar de que sean órdenes escritas en computador, la manera de redactar puede conllevar a errores. Eso es un ejemplo que pasó en algún lado, en el cual vemos que era un paciente con una gastrosquisis. Al paciente se le hizo la cirugía, era un recién nacido, se le hizo la cirugía, quedó bien la cirugía, se le colocó una sonda nasogástrica para que drenara el residuo inflamatorio que producía la cirugía, y la cirujana pediátrica colocó esta orden: sonda gástrica drenaje, reponer pérdidas por sonda gástrica con solución salina cada 6 horas. Entonces 9 de cada 10 enfermeras comprendieron lo que quería decir la orden, que interpretándola correctamente, y la palabra clave acá es interpretándola, la enfermera adivinó que lo que pretendía la cirujana pediátrica era que de lo que saliera por la bolsita de drenaje se cuantificara. Si eran 100 centímetros, pues se le reponía 100 centímetros al paciente de solución salina para rehidratarlo. Pero hubo una que no lo comprendió así. No comprendió la orden. Y en vez de preguntar, por lo que les decía en la primera clase, de los contextos punitivos en el cual vemos el error como algo malo y buscamos castigarlo, pues a la pobre enfermera le dio miedo preguntar, ya que le dijeran bruta, o es que no entendía, porque desafortunadamente es un problema que tenemos y es importante, y por eso es tan importante generar espacios seguros donde las personas puedan expresar libremente sus errores y sus temores y sus preocupaciones ante una situación o ante un procedimiento. En ese momento no existía esa cultura, ella le dio miedo preguntar y simplemente hizo lo que ella interpretó, que fue coger el residuo que había en la bolsa y devolvérselo al paciente así por la sonda. Entonces, claro, eso le provocó una apertura de la herida, una discencia de las suturas, el niño se choqueó y tocó reintervenir y casi se muere. Entonces, ¿cómo se hubiera previsto este evento adverso? Porque digamos que es un evento adverso. Hubo una acción insegura. ¿Qué acciones inseguras hubieron? Primero, la prescripción no era inequívoca. Y este es el mensaje que debe quedarle a todos los médicos y enfermeros y odontólogos, sobre todo los médicos que trabajan en atención intrahospitalaria, de que toda orden médica debe ser inequívoca, o sea, no debe dar margen a interpretación ni a malos entendidos. La manera correcta de haber hecho esta orden hubiera sido cuantificar las pérdidas por la sonda nasogástrica, punto y aparte, otra orden distinta. Suministrar la misma cantidad cuantificada por el drenaje con solución salina por vía intravenosa. Y ya, con eso no hubiera habido equívoco. En cambio, trataron de condensar la orden en una sola palabra y eso indujo al error. Eso fue la primera acción insegura. La segunda acción insegura fue que la enfermera no comprendió la orden y en vez de preguntar, tenía dudas, y ante la duda siempre es mejor educar a la gente en que ante la duda es mejor no hacer, porque se demora un poquito el procedimiento, pero evita que la embarre, pero fue y lo hizo, precisamente por la falta de confianza en el equipo de trabajo para manifestar sus dudas. Y esa fue la segunda acción insegura, que produjo un evento adverso que era prevenible. Aquí vemos un ejemplo de evento adverso prevenible. ¿Qué mejoramiento se obtuvo con este evento? Pues educar al personal asistencial especializado, los médicos cirujanos pediátricos, en que el ordenamiento médico tenía que ser claro e inequívoco, y en enfermería se le ordenó que si el ordenamiento médico no era absolutamente claro, paso a paso lo que debía hacer, no se cumplía, y se solicitaba que le diera claridad por escrito, nuevamente rehaciendo la orden. Esas fueron las enseñanzas de este evento y vean cómo estas acciones pues desde entonces no volvieron a presentarse eventos de ese tipo. Entonces, eso es parte del mejoramiento de la seguridad en la administración de medicamentos. Y tiene que ver con esa acción insegura que les comentaba acá, de los problemas de comunicación entre el personal, que también son muy importantes, no solamente en la administración de medicamentos, sino en todo el proceso asistencial. Ahora tenemos las barreras de seguridad que propone el paquete. Aquí vamos a ver algunas, en el módulo respectivo van a ver las más importantes. Entonces tenemos asegurar la legibilidad de las formulaciones mediante uso de fórmulas electrónicas o digitales. Es una barrera que ya en Colombia está por norma, entonces ya la damos por sentado. Pero vean que el hecho de que sea digital y que ya aparezca legible, no la hace necesariamente legible si la redacción no es inequívoca. Entonces veamos de que aquí la barrera es importante, pero añadida esta barrera de que se haga digital para que sea legible, pues también de que la redacción se haga de manera inequívoca. Luego tenemos
Visualización de alertas e instrucciones computarizadas. Instituciones más modernas, con sistemas de historia clínica más avanzados, incluso algunos con inteligencia artificial, ellos detectan la prescripción cuando hay un error o cuando hay una interacción y le avisan al médico con una alerta electrónica o digital de que hay una interacción medicamentosa en lo que está prescribiendo. No todos los sistemas lo tienen, solo los mejores. Esperemos que en algún día todos los sistemas lo tengan, pero será una ayuda importante para prevenir, por ejemplo, interacciones no deseables entre medicamentos, por ejemplo, entre anticoagulantes, que pueden llegar a ser muy peligrosos, entre hipoglicemiantes, que también pueden llegar a ser muy peligrosos, etc. Tenemos también otra barrera administrativa que es definir normas de correcta prescripción, que es lo que vimos ahorita de manuales de prescripción, auditoría y retroalimentación, muy importante, porque si no auditamos la manera en que prescribe la gente, pues la gente nunca se da cuenta si comete un error a menos que ocurra un evento adverso. En cambio, la auditoría ayuda a mantener un clima de vigilancia constante de la manera en que trabajamos y puede llegar a prevenir eventos adversos al fomentar una cultura de realizar la prescripción correcta. Y retroalimentar los errores para que la gente aprenda los errores propios y de otros y así aprender entre todos para evitar que esos errores se sigan cometiendo. Este es un ejemplo de un CARTES de medicamentos, como les decía. Entonces tenemos acá las alergias, tenemos la prescripción, vean cómo es la presentación electrónica que tiene ya parametrizada la presentación del medicamento, la posología, cómo se coloca aparte y cómo se debe decir, y la vía de administración que es clara y que es obligatoria para su diligenciamiento. Luego enfermería casi con lapicero, con lápiz, pues llena el ordenamiento de los horarios. Es un ejemplo de una barrera institucional. Otra cuestión es que en Colombia la prescripción de medicamentos está normada por el decreto 2200 del 2005, en el cual expresa cómo debe ser la formulación correcta. Los hospitales con sistema de prescripción digital ya cumplen casi siempre con esta norma, en el cual está incluido el nombre del medicamento en denominación común, es decir, no uso de marcas comerciales, que no haya siglas en el uso de las presentaciones, debe decir tableta, debe decir ampolla, no TAP o AMP o AMP, como se decía antes. En la vía de administración debe estar la dosis y la frecuencia, ojalá sin el uso de siglas. Es muy importante decir al médico que evite el uso de C/8H, sino que le explica al paciente cómo tomarse el medicamento. E incluso, para ir más allá, no decir al paciente tómese esto cada 8 horas, porque el paciente lo toma de cualquier forma. Es mejor y más seguro al paciente si le vea, tómese este medicamento a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche, como por ejemplo cuando es cada 8 horas. Esto le hace al paciente más fácil seguir una rutina de suministro de administración del medicamento y es más efectivo para el paciente. Y cuando se prescriben medicamentos para dilución, los manuales deben ser muy claros en cómo es el ordenamiento de una dilución. Es un ejemplo del manual de un hospital en el cual se explica cómo se debe prescribir una dilución, explicando que se debe escribir, por ejemplo, diluir 2 ampollas con el nombre completo de 10 miligramos en 20 centímetros de solución salina o destroza y aplicar, por ejemplo, 1 centímetro intravenoso cada 8 horas. Ese es un ejemplo de una prescripción de dilución completa. El manual también va más allá y explica que en recién nacidos, si se va a hacer una dilución doble, debe describir toda la dilución doble desde el principio. Entonces vean, por ejemplo, aquí, diluir una ampolla de 100 miligramos en 10 centímetros de solución salina, por poner un ejemplo. Tomar un cc de la dilución y diluir de nuevo en 10 centímetros de solución salina y aplicar un cc cada 12 horas. Mire que es más largo, pero es inequívoco y le explica a la persona que va a realizar la conversión o el envasamiento del medicamento o el suministro del medicamento, cómo es que debe reconstituir el medicamento, cómo es que va a hacer la dilución. Entonces es importante educar a los médicos en hacer una prescripción absolutamente detallada y completa en las diluciones y al personal de enfermería en no aceptar prescripciones que no cumplan con este lineamiento. Es un ejemplo de un manual de prescripción y así es como se debe explicar la prescripción y se le debe hacer la inducción a los médicos o la reinducción de cómo se realiza correctamente una prescripción. Tenemos también otra parte, otro riesgo muy importante es que es la identificación de los medicamentos de alto riesgo. Alto riesgo, ¿por qué? Por una alta frecuencia de reacciones adversas propias, intrínsecas, no cuantitativas, pero también porque pueden tener estrechos márgenes terapéuticos o pueden tener efectos anticlinérgicos serios para el paciente. Entonces tenemos ejemplos, carbonato de litio, que tiene un potencial de daño renal y tiroideo muy importante, entonces toca tener un control tanto de los niveles séricos, con litemias,
pero también de la función renal y tiroidea. Es un medicamento de alto riesgo. Hay que educar al paciente en esos riesgos y hacer los seguimientos. Tenemos la digoxina, que es un medicamento cardiovascular que refuerza el gasto cardíaco, pero también puede generar riesgos de arritmias. Entonces, es un medicamento de alto riesgo. Tenemos la warfarina, que es un anticoagulante, que es muy importante, pero tiene riesgos serios de producir hematomas o hemorragias. La insulina y los demás hipoglicemiantes por el riesgo de hipoglicemia, que puede llegar a ser letal en algunos casos, a producir encefalopatía o coma. Y así sucesivamente existen diversos tipos de medicamentos de alto riesgo. ¿Qué es lo más importante con estos medicamentos? Identificar cuáles se tienen en la institución, marcarlos como alto riesgo para que el personal, cuando prescriba y cuando lo suministre, sepa que es de alto riesgo y que no lo puede suministrar alguien con competencias básicas. Ese medicamento lo debe prescribir alguien con las competencias o las prerrogativas adoptadas de quién sí debe prescribir un medicamento de esos. Es decir, hay medicamentos que solo los podría prescribir, por ejemplo, un internista o un intensivista. Por ejemplo, el fentanil no debería ser prescrito por cualquiera, debería ser prescrito solamente por anestesiólogos o por intensivistas, por dar un ejemplo, y suministrado o administrado solamente por enfermeras profesionales, nadie más. Es un ejemplo de lo que se debe hacer con este riesgo que representan los medicamentos que tienen margen terapéutico estrecho o un potencial de reacciones adversas graves. ¿Cuáles son las responsabilidades del médico con respecto al uso seguro de medicamentos? Uno, ser competente en el uso racional del medicamento, es decir, saber qué le va a hacer ese medicamento al paciente y cuáles son las probabilidades de que ocasione una reacción adversa al paciente o un perjuicio al paciente ese medicamento que está prescribiendo. Luego está identificar qué medicamentos son los de más riesgo y tenerlos siempre presentes cuando se prescriban, conocer la farmacocinética precisa del medicamento. No es aceptable que un médico no conozca la farmacocinética de un medicamento que va a prescribir. Si un médico va a prescribir un medicamento, amiodarona, por ejemplo, tiene que conocer de manera precisa esa farmacocinética. Y si no la conoce, puede estudiarla, que para eso hay distintos libros que le pueden enseñar eso. Pero es muy importante que se verifique que el médico conozca la farmacocinética del medicamento que está prescribiendo. Y luego realizar un seguimiento continuo al paciente, educarlo sobre el uso del medicamento, educarlo sobre las reacciones adversas, sobre las posibles interacciones medicamentosas o no medicamentosas, como las comidas o el alcohol concomitante, y las reacciones adversas probables que puede tener el paciente. Para esto hay muchas ayudas que la institución puede adoptar. Por ejemplo, está iDoctus, que aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí el médico, cuando prescriba, puede en su computador repasar cuál es la farmacocinética de ese medicamento, de un vistazo rápido y sencillo. Puede también revisar cuáles son las interacciones de ese medicamento, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las reacciones adversas. Hay otras plataformas como Vademecum, que tienen versiones para Colombia, donde explican también todos estos elementos de conocimiento intrínseco del funcionamiento del medicamento y las reacciones adversas. También está en inglés Medscape, pero ese está solo en inglés. Pero son herramientas que se le puede brindar a los médicos en cualquier clínica porque son herramientas gratuitas, y en consulta externa o en hospitalización se le puede brindar al médico para que las utilice para hacer más segura la prescripción de medicamentos. También las puede tener en su celular. Es un ejemplo de lo que son las reacciones adversas. Estas aplicaciones traen las reacciones adversas por el tipo de reacción adversa que puede presentarse y, lo más importante, el riesgo, es decir, la frecuencia esperada de ese riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos que en este medicamento, no me acuerdo ahorita cuál era, tiene un 1 al 10% de presentar reacciones cardiovasculares como hipotensión, palpitaciones, dolor torácico, cambios en el electrocardiograma, bradicardia. Tiene un 1 al 10% de síntomas gastrointestinales, tiene un 1 al 10% en sistema nervioso como desorientación, cefalea, psicosis, nerviosismo, y eso han observado casos de depresión intracraneal. Y luego viene otras reacciones adversas de menos del 1%, que también describe la probabilidad de aparición. Entonces tenemos que raramente, menos del 1%, se ha observado confusión, tinnitus, visión borrosa, hipotiroidismo, ataxia, acidosis metabólica. ¿Qué hace el médico con esto? Identificar la probabilidad de esas reacciones adversas e informárselas al paciente. Hay que informárselas en esos términos de probabilidad. Quisiera el paciente, yo le mandé este medicamento, pero usted debe saber que este medicamento, además del efecto terapéutico esperado, que es este y este, también puede tener la probabilidad de desarrollar estas reacciones adversas.
Y con eso volvemos al principio de este módulo en el cual hablábamos que el principal problema son esas reacciones adversas no esperadas por el paciente. Porque si usted no se espera que un medicamento le ocasione psicosis, usted nunca le dijeron que eso pueda producir eso, y le da, pues usted dice, oiga, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a mi papá que ese medicamento lo puso así todo loco? Pero si usted le explica al paciente, ve, es que este medicamento tiene esa probabilidad, usted asume ese riesgo, el paciente le dice, sí, lo asumo, pero usted ya sabe que puede pasar porque él necesita el medicamento, entonces el paciente ya se va sabiendo que ese riesgo está ahí, que es muy probable que no pase, pero si pasa, ya sabe y está advertido que eso podría pasar y ya puede pues, consultar, sabe que es por el medicamento y tomar medidas al respecto. Pero esta es la cuestión de la responsabilidad médica en la prescripción de medicamentos, que es hacerlo correctamente, conocer el medicamento que va a usar, pero también conocer las reacciones adversas e informar al paciente sobre la probabilidad de esas reacciones adversas. Esto es de Idoctus, por ejemplo, pero todas las otras lo tienen y es muy importante que los médicos utilicen esta herramienta y la utilicen para comunicarse mejor con sus pacientes. Estos son otros ejemplos de recomendaciones clave para el uso de medicamentos con los pacientes, que es realizar la conciliación medicamentosa, por ejemplo, de la medicación actual, la que está tomando el paciente crónicamente con la que se va a dar en hospitalización, o si es un especialista en la consulta externa, conciliar lo que venía tomando el paciente con medicina general y hacer el cambio con lo que le va a prescribir ahora, que es identificar qué medicamentos son duplicidades, eliminar el duplicado, que el paciente solo se tome uno, observar las interacciones probables y realizar una nueva formulación más adecuada a las necesidades terapéuticas del paciente. También tenemos indagar sobre las alergias conocidas, evaluar posibles contraindicaciones y formular de manera entendible para el paciente. Veamos unos ejemplos. Este es un cabecero de cama de donde yo trabajo. Este es el que está así en la cabecera de la cama arriba, donde está el paciente. Y vean que aquí es visible, además de los riesgos de caída y de úlceras por presión, las alergias. Cuando el médico registra la alergia en el sistema, se traslada acá, automáticamente, no hay que escribirlo a mano. Y se pone el sticker para que se sepa visualmente, ojo, acá hay una alergia, para que el personal, cuando aplicar un medicamento, además de la alergia que está registrada en el CARDES, como vimos anteriormente, redundantemente también aparece en el cabecero. Entonces vea que tenemos dos barreras redundantes para un riesgo que es administrar a un paciente con una alergia conocida un medicamento que le pueda producir alergia. Esto es una barrera de seguridad, por ejemplo, que les comentaba. Aquí tenemos otra barrera de seguridad que es con un medicamento de alto potencial de reacciones adversas como el metrotexato. ¿Cómo le decimos al paciente que se lo tome? Podríamos simplemente hacer la fórmula médica metrotexate, tableta de 7.5 miligramos, C/7 días y hágale. Pero en instituciones serias hacen este tipo de infografías que le entregan al paciente con esos medicamentos de alto riesgo. Entonces vean aquí, por ejemplo, cómo colocan el metrotexato, son 2.5 miligramos la tableta, debe tomar 7.5 miligramos cada 7 días, que significa 3 tableticas, vean que hasta colocan la foto de la tableta para que el paciente no se confunda, y aquí le colocan los días en los que se va a tomar el medicamento, por ejemplo, ahí deberían poner a mano lunes, miércoles y sábado, por poner un ejemplo. La advertencia, tomar cada 7 días, no diaria, para que el paciente entienda que no es diario. Son 24 comprimidos en total que debe tomar y es por vía oral. Vean que aquí es en el muñequito de que se debe tomar, es por vía oral. Vean cómo es tan inequívoca la transcripción de la prescripción en este formato, más amigable para el paciente. Mucho mejor que la fórmula que hacemos generalmente en consulta. Entonces, vean que son medidas que van más allá de lo obligatorio, que es lo que hablábamos en la primera clase, cuando hablábamos de la innovación en seguridad del paciente. Este es un ejemplo de innovación en seguridad del paciente. Este es otro ejemplo de innovación en seguridad del paciente. Y no requiere tecnología ni recursos nuevos, simplemente voluntad de cuidado para que al paciente le vaya mejor. Otro de los errores más comunes que ocurren es los problemas en la transición del paciente de un nivel de complejidad a otro. Entonces, con el paciente ingresa a hospitalización o con el paciente sale a hospitalización a su atención primaria ambulatoria, es donde ocurren muchos de los errores de medicación. ¿Por qué razón? Porque el paciente a veces sale con demasiados medicamentos de hospitalización. Muchas veces no se tiene en cuenta el manejo de la atención primaria de ese paciente y a veces se encuentran duplicidades de medicamentos. Entonces, en el hospital al paciente le mandan rosuvastatina y el paciente al médico general y le manda también lovastatina. Y el paciente termina tomándose rosuvastatina más lovastatina. Ese no tiene tanto problema, excepto que puede aumentar el riesgo de una lesión muscular, pero por ejemplo en otros medicamentos puede ser más grave, como el caso de antihipertensivos
o sedantes o antiarrítmicos, etc. Para eso es que es importante la reconciliación medicamentosa. Entonces, ¿qué se recomienda? Tener un proceso de reconciliación medicamentosa. ¿Cuál es el objetivo? Que la información del tratamiento del paciente, el tratamiento farmacoterapéutico, sea completo y preciso. Es decir, que esté toda la farmacoterapia del paciente y que sea preciso en cuanto a las necesidades terapéuticas de la patología o las patologías del paciente. Eso es lo que se busca, identificar qué venía tomando el paciente y también hacer ciertas adecuaciones para evitar duplicidades o polifarmacia. Entonces, cuando se hace la conciliación de medicamentos, se debe hacer cuando se ingresa a hospitalización, cuando pasa de una UCI, una unidad de cuidado intensivo quirófano, al piso, porque en la UCI se dan unos tratamientos para condiciones críticas, pero en el piso puede tener otras necesidades diferentes. Entonces toca conciliar lo que venía tomando en la UCI, lo que venía suministrándole, a lo que va a seguir siendo su tratamiento en hospitalización. O en quirófano, a veces los cirujanos hacen cambios porque sí o porque no, y entonces en piso toca revisar, bueno, qué fue lo que él prescribió en el quirófano. Entonces toca conciliar lo que el especialista en quirófano prescribió, que a veces no es el mismo cirujano tratante que está en el piso. Entonces toca hacer la conciliación para evitar esos errores de duplicidades o interacciones medicamentosas. Al egreso al hospital es muy importante, porque el paciente fue allá a tratarse por un infarto, egresa al infarto, sale con medicamentos cardiovasculares al primer nivel donde estaba siendo tratado con otros medicamentos con acción cardiovascular. Entonces es importante saber qué venía tomando el paciente, conciliar esa medicación a un nuevo plan terapéutico definitivo e informarle y decir al médico que le informe al médico de la atención primaria qué medicamentos se le suspendieron de los que venía tomando en la prescripción del médico general, se cambiaron por cuáles medicamentos y que conserve esa medicación mientras hace el seguimiento ambulatorio. Entonces eso es parte también de la conciliación medicamentosa al egreso. Y también tenemos al traslado entre instituciones, cuando pasa de una institución a otra, a veces las instituciones no tienen un medicamento que otra sí tenía y pues eso puede llevar a errores y es importante también conciliar la medicación, el plan terapéutico en esos casos. El proceso de conciliación realmente es muy sencillo y va más allá del clásico antecedentes farmacológicos que todos llenamos en historia clínica. Entonces, antiguamente simplemente damos los antecedentes farmacológicos como por saber qué venía tomando el paciente, pero la conciliación medicamentosa va más allá. O sea, va más allá de lo básico, lo obligatorio, hacia un proceso para garantizar la continuidad, la integralidad y la precisión en la prescripción y en el plan farmacoterapéutico del paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la historia clínica del paciente, los antecedentes, entrevistar al paciente y también a los acudientes, que es muy importante, porque el paciente a veces no se acuerda de qué se está tomando o qué se está tomando, y a veces es el familiar el que le explica a uno o le muestra a uno el medicamento que está tomando el paciente. Evaluación de las reacciones adversas y las alergias, que es bueno hacerlo en ese momento. La evaluación de los medicamentos a añadir, suspender o cambiar, y el registro de los cambios y su justificación en la historia clínica. Usted ve que el paciente venía tomando lovastatina, y usted ya en hospitalización decide cambiárselo a rosuvastatina porque la evidencia muestra que tiene un mejor perfil de seguridad o de efectividad, usted debe colocar en la conciliación que se cambia lo que venía tomando el paciente en la atención primaria, lovastatina, rosuvastatina por X y Y razón. Porque el paciente debe llevarse ese formato de conciliación cuando egrese, presentárselo al médico de atención primaria y decirle, vea, estoy hospitalizado por un infarto, señor doctor del programa de riesgo cardiovascular, y mire el formato de conciliación donde se explican los cambios que hubo en mi plan terapéutico. Con eso el médico del riesgo cardiovascular dice, ya veo, hicieron, está bueno, sí, sigámoslo así o venga, hacemos este cambio. Pero es permitir una comunicación fluida entre los niveles, pero también que la información quede clara y la trazabilidad de los cambios en el plan por el bienestar del paciente y para el mejor entendimiento de eso por parte tanto de la atención primaria como de la atención complementaria. Entonces, todo eso tiene que ver con la conciliación medicamentosa, es muy importante. Y eso básicamente era el módulo de administración segura de medicamentos. Los invitamos a realizar las evaluaciones, a leer los documentos de apoyo y esperamos que haya sido de su agrado este módulo. Muchas gracias por su atención y deseamos que esto haya servido para que tengan una mejor práctica clínica, una mejor práctica asistencial y se reduzcan los eventos adversos relacionados con un uso inadecuado de medicamentos.